Hola, bienvenidos a este nuevo video de la básica superior. En esta ocasión vamos a analizar la semana 2 de este proyecto 1, ¿sí? Las actividades que van pues del 17 al 21 de agosto. Bien, estamos pues aquí revisando la ficha del proyecto 1. Recuerden que esta ficha pues es mensualizada. La semana anterior pues ya analizamos esta semana 1. Esta semana 1 hicimos pues las actividades. Y ahora pues vamos a revisar la semana 2, ¿no? Que se encuentra pues en la parte de acá. Está pues la semana 2. Miren, actividades pues de la semana 2. ¿Sí? Entonces en esta parte o en esta semana vamos a analizar actividades referentes a las asignaturas de lengua y literatura, de matemática, ciencias naturales, estudios sociales e inglés. ¿Sí? Pues el tema central de esta semana es desarrollar habilidades para la resolución de conflictos de mi entorno. Entonces aquí tenemos la actividad 1, que es justamente el estrés, tipos de textos. Miren, y aquí nos traen pues justamente un texto. Recuerden que ustedes deben pues analizar todo el texto que está en esta ficha, ¿sí? Y recuerden que en este video nos encargamos justamente de las actividades. Necesitamos pues una sugerencia de cómo ustedes pueden realizar las actividades. Entonces bien, tenemos en esta parte pues una actividad que está en la parte de acá, es decir, justamente conversa con tu familia o con una persona adulta que te acompaña y definan juntos las actividades que les ayudan a desestresarse. Dice. Luego identifica cuál vas a realizar cada día de la semana, define una duración, lugar y hora y toma como referencia esta tabla que nos dan en esta parte de acá. Entonces vamos a hacer esta actividad, que era justamente pues la actividad 1, el estrés y tipos de texto. Nos dan aquí pues la orden de conversar con un familiar o una persona adulta, ¿no? Y pues conversar acerca de qué les puede ayudar a desestresarse, ¿sí? Luego hay que identificar pues cuál se la va a realizar cada día de la semana. Hay que definir pues la duración, el lugar, la hora, todo eso. Entonces en este caso nos dan pues esta tabla como referencia y yo he colocado pues estas actividades. Miren, ¿sí? Entonces está pues la actividad que se va a hacer cada día, el tiempo, ¿sí? Y pues un detalles de qué se va a hacer. Por ejemplo, si vamos aquí el miércoles, yo he puesto pues ayudar a mamá. Esto va a durar pues 1 hora y dice ayudar a mamá a preparar mi comida favorita. Bien, entonces esto sin duda pues les va a ayudar a combatir el estrés. Luego acá el sábado tenemos pues una actividad, dice arreglar el jardín de casa, 30 minutos, dice arreglar en el jardín y las plantas de casa con mi papá. Bien, entonces en esta parte el viernes por ejemplo yo he puesto reunión con mi familia, esto es 1 hora. Nos reunimos todos y contamos cosas graciosas. Miren, recuerden que pues el estar alegres o el reírse pues ayuda mucho pues a combatir el estrés. Miren, y así pues yo tengo actividades para todos los días. Miren, ustedes pueden conversar con su papá, con su mamá, tal vez con su hermano mayor, ¿sí? Y definir pues justamente qué actividades son buenas para desestresarse y colocaros pues el tiempo, ¿sí? Y cómo pues las van a realizar y en dónde las van a realizar. Bien, eso pues con esta primera parte de esta actividad. Luego en esta parte, miren, nos piden en esta acá, nos dan pues una información sobre los tipos de textos, ¿sí? Textos argumentativos, textos científicos, textos descriptivos, textos expositivos, textos epistolares y pues viene aquí informativos. Mira, entonces en este caso ustedes van a revisar toda esta información que nos dan acá y en esa parte nos piden hacer algo. Dice escribe una carta felicitando a una persona conocida que haya afrontado con una buena actitud el tiempo de confinamiento y haya manejado apropiadamente el estrés. Dice aquí nos piden pues nos indican pedir ayuda en casa para que pues podamos enviar esa carta. Dice haz una copia para guardarla en tu caja portafolio de estudiante. Entonces en esta parte nos piden justamente pues escribir una carta felicitando, ¿no? A una persona conocida, puede ser de pronto pues a un familiar, un amigo que haya pues afrontado con buena actitud esto de confinamiento por la pandemia, ¿verdad? Y pues haya pues logrado manejar el estrés. Y en este caso pues he colocado esta siguiente carta. Sí, he puesto aquí pues el remitente, Fabrismat, Guaypirá, Loja, Ecuador. Aquí está pues la fecha, sí, lugar y fecha. Y he puesto pues estimada Verónica, va dirigida pues a Verónica. Y en el primer párrafo pues está lo siguiente, dice me dirijo a ti por este medio para saludarte y además para compartir un bonito y animador mensaje. El siguiente párrafo dice realmente la situación por la que atraviesa el país y el mundo es muy crítica y a pesar de las muchas adversidades por las que has tenido que pasar, has logrado mantenerte fuerte.
e incluso animando a tus familiares a seguir las indicaciones emitidas por las autoridades sobre el confinamiento. Querida Verónica, tú siempre has sido un gran ejemplo para todos y esta no ha sido la excepción, pues como has manejado el estrés en estos tiempos de pandemia ha sido admirable. Espero que en algún momento podamos hablar personalmente. Hasta entonces me despido con un fuerte abrazo a la distancia. Atentamente, pues Fabris. Miren, yo he colocado pues esta carta felicitando a mi amiga Verónica porque ella pues pudo afrontar correctamente el confinamiento y manejó apropiadamente el estrés. Ustedes deben pues redactar una carta, pues puede ser similar, puede ser con sus propias palabras, a una persona pues que ustedes conozcan, que haya afrontado y haya manejado pues correctamente el estrés en esta pandemia. Bien, una vez que pues ya la hemos redactado, vamos pues a enviarla y para ello pues nos piden justamente pues que nosotros le podamos pedir ayuda a un familiar para poder enviarla. Entonces esta carta ustedes van a guardarla en un sobrecito, van a colocar pues aquí a quién va dirigido, el destinatario, y pues en la parte de acá el remitente. Sí, pues si le piden a papá, mamá, alguien, a un adulto que les ayude pues a enviar esa carta a su amigo, a su conocido. Bien, esto pues en cuanto a esta primera actividad. Vamos a pasar a revisar la ficha, a ver la siguiente actividad, que como vemos pues es una actividad sobre matemáticas, dice números racionales y su representación. Miren, entonces aquí ustedes van a encargarse de leer toda esta información que está pues sobre este tema de los números racionales y su representación. Aquí da una definición, dice los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción. La letra identifica el conjunto de los números racionales es la Q. Entonces aquí hay una información muy interesante que ustedes deben pues revisarla. Aquí está pues los tipos de números. Aquí tenemos pues en decimal exacto, tenemos un periódico puro en esta parte de acá. Aquí indica pues que pues el 3 se repite, ¿no? como número periódico. Tenemos aquí un periódico pues mixto que está pues de esta forma. Tenemos en la parte de acá los tipos de fracciones homogéneas que tienen pues igual denominador, heterogéneas con distinto denominador, fracciones reductibles que son aquellas que se pueden pues simplificar. Las irreductibles son aquellas que ya pues no se puede simplificar en ningún lado, y las equivalentes son aquellas pues a las que al simplificarlas pues dan pues el mismo valor numérico. Bien, entonces esta información ustedes pues recuerden revisarla muy bien. Nosotros en este video vamos a revisar únicamente pues las actividades. Bien, entonces acá nos dan ahora operaciones con fracciones, sumas y restas. Aquí les indican cómo sumar. Hay que sacar pues aquí el mínimo. Bueno, en este caso notamos que esta teoría nos dice aquí que debemos encontrar el máximo común divisor. Bueno, hay que hacer pues esta corrección, ya que pues aquí en esta parte lo que necesitamos sacar es el mínimo común múltiplo para poder realizar esta suma de fracciones heterogéneas. Sí, pues hay que hacer esa pequeña corrección ahí. Luego es aquí productos de fracciones. Aquí en cambio pues se multiplica pues numerador con numerador y denominador con denominador, es decir pues en línea recta, todos los de arriba y pues todos los de abajo se multiplican. Miren, cociente de fracciones en esta parte ahora pues se multiplica en cruz, ¿sí? Es decir, este 12 multiplicaría al 25 y este 5 multiplicaría pues al 4. Miren, ¿sí? O también se puede hacer como se encuentra pues en esta parte, invirtiendo pues una de las fracciones para que se convierta pues en multiplicación, que también se puede hacer eso. Bien, ¿sí? Entonces ustedes recuerden revisar toda esta teoría, ¿sí? Para que puedan pues realizar las actividades que vamos a analizar más adelante. Y en esta parte pues nos piden ya hacer las actividades. Miren, si les proponemos el siguiente reto del apasionante mundo de los números racionales. Bien, entonces esta parte primero nos dicen investiga cómo está compuesto el conjunto de los números racionales. Entonces vamos a analizar esa parte, que es justamente pues la actividad 2, números racionales y su representación. Entonces esta primera parte nos dice que pues investiguemos cómo está compuesto el conjunto de los números racionales Q. Bien, entonces vamos a hacer aquí una pequeña pues análisis de los conjuntos numéricos y partimos entonces del conjunto básico que son los naturales. Se recuerda que los naturales vienen a ser pues del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta pues infinito, ¿verdad? Son los números naturales. Luego pues si a estos números naturales
les aumentamos ahora los números negativos de esta forma, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y hasta el infinito, notamos que aquí se aumenta un conjunto más que son los números enteros, que se representan con la letra pues Z. Bien, ahora si estos números enteros que están en la parte de acá les aumentamos ahora pues justamente las fracciones, miren, y los decimales, tenemos pues un conjunto numérico que son justamente los racionales. ¿Qué es lo que estamos pues, o qué es lo que nos piden en este momento? Pues analizar ese conjunto de esos números, ¿verdad? Pues decimos que los números racionales son aquellos números que engloban a los números naturales y los números pues enteros, miren, incluido pues obviamente el 0. Bien, entonces eso en esta primera parte que nos pedían pues investigar cómo está compuesto el conjunto de los números racionales. Pasamos a la siguiente parte que dice lo siguiente, ahora dice: resuelve las operaciones combinadas de números racionales y encuentra su respuesta. Entonces en esta primera parte nos dan este literal A, que dice 3,8 menos 0,25 y más un medio. Recordemos que este 3,8 con esta parte que está aquí arriba indica que se trata pues de un número periódico puro. Es decir, que este 3,8 indica que este 8 se repite infinitas veces. Es decir, es 3,88888, ¿sí? Y para no poner todos esos números, se lo indica pues con esta pues como sombrero que está encima del 8, ¿verdad? Eso indica pues que es un número periódico puro. Bien, entonces en este caso, para poder hacer estas operaciones, lo que vamos a hacer aquí es transformar todos a fracciones, ¿sí? Es decir, todos, así como está un medio. Vamos a empezar entonces con este número que es, como dijimos, pues es un periódico puro. ¿Cómo se hace eso? Bien, lo que hacemos aquí entonces es colocamos una línea de fracción y en el numerador, en esta parte de arriba, vamos a colocar este número sin tomar en cuenta la coma, es decir, simplemente pues 38, y ese número 38 le vamos a restar la parte entera de este número. Si recuerdan que este número 3,8 está compuesto por una parte entera y una parte pues decimal. La parte entera viene a ser entonces este 3, es decir, de la coma hacia la izquierda. Por lo tanto, esta parte entera que es 3, le restamos este valor de acá. Colocamos entonces menos 3, miren, ¿sí? Y dado que esta parte pues tenemos un solo decimal, que en este caso pues indica que es el 8, ¿no? El que es el periodo es únicamente pues 1, indica acá. Entonces en este caso pues dimos para 9. Si aquí hubiera pues un periodo fueran dos números, aquí sería entonces 99 y así sucesivamente. Bien, en esta parte entonces nos queda aquí hacer esta resta que está en el numerador. Si restamos pues 38 menos 3 nos queda pues 35 novenos, y esta justamente viene a ser entonces la fracción generatriz de este número periódico puro. Bien, luego pues bajamos este menos que está en la parte de acá, lo bajamos, menos. Luego este 0,25 es un número pues decimal exacto, ¿sí? Ahora, ¿cómo pasar ese número decimal exacto a una fracción? Lo que hacemos en este caso ahora es ponemos aquí la línea de fracción y colocamos este número sin la coma, es decir, nos quedaría únicamente pues el 25. Y dado que aquí en este caso pues tenemos dos decimales, vamos a colocar entonces el 1 con dos ceros, es decir, 100, miren. Ahora, si en este caso hubiera un solo decimal, se colocaría pues el 1 con un 0, es decir, 10. Sí, pero como en este caso pues vemos que 0,25 tiene dos decimales que son el 2 y el 5, entonces ponemos sobre el 1 y 2 ceros, es decir, sobre 100. Luego acá pues en esta parte pues nosotros podemos pues simplificar. Miren, podemos aquí sacar la 25ava de 25, que sería entonces 1, y de 100 que vendría a ser justamente pues 4, ¿verdad? Sería pues 4, con lo cual esto nos queda simplemente pues un cuarto, miren. Bien, luego pues en la siguiente parte bajamos pues este más que está acá, lo bajamos, ¿sí? Y este un medio pues dado que ya está en fracción, simplemente pues bajaría como un medio, miren. Bien, ya tenemos entonces todos estos números como fracciones. Bien, luego recuerden, en este caso vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 9, 4 y 2, que sería entonces pues 36, ¿sí? Recuerden que el mínimo común múltiplo es aquel número que los contiene a todos estos valores de acá, miren. ¿Sí? Entonces en este caso pues es el 36. Luego, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es ahora dividir este mínimo común múltiplo para cada denominador y ese resultado multiplicar por el numerador. Es decir, 36 al dividir para 9
me da pues a 4, ¿sí? Y 4 multiplicamos por 35. Es decir, que acá tenemos entonces 4 por 35. Miren. Luego sigue el signo menos, lo colocamos acá el signo menos. Luego ahora dividimos 36 dividido para 4. ¿Sí? Y al dividir 36 para 4 me queda pues 9, ¿verdad? Y ese 9 multiplicamos entonces por 1. Por lo tanto me queda aquí 9 por 1. Bien. Luego sigue el siguiente signo que es más, que está en la parte de acá. Luego dividimos 36 para 2. ¿Sí? Y al dividir 36 para 2 me queda pues obviamente a 18. Y ese 18 por 1. Es decir que acá iría entonces 18 por 1. Bien. En la siguiente parte lo que nos queda ahora es simplemente hacer estas multiplicaciones. Es decir, hacemos una multiplicación de 4 por 35, me queda pues 140. Luego continúa pues el signo menos. Luego pues 9 por 1 me queda pues 9 en la parte de acá. Más 18 por 1 quedaría entonces pues 18. Luego aquí tenemos pues las operaciones del numerador, que tenemos aquí una resta, 140 menos 9. Y eso pues más 18. Eso me queda pues un valor de 149 sobre 36, miren, ¿sí? En este caso pues no podemos simplificar estos dos valores, por lo tanto pues es la respuesta de nuestro primer ejercicio A, ¿sí? Entonces al sumar esos tres números nos queda pues 149 sobre 36, bien. Luego el siguiente ejercicio que nos plantean es esta parte de acá, miren, y aquí hay pues una resta y aquí hay pues una potencia, bien. En este caso ahora lo que vamos a hacer es primero pues resolver esta operación que está en este paréntesis. ¿Sí? Es decir, sacamos el mínimo común múltiplo que entre 3 y 6 sería pues 6. Recuerden, dividimos pues este común denominador para 3, nos da pues la respuesta 2 y ese 2 multiplicamos por 2, es decir, nos queda 2 por 2, miren. Bajamos del signo pues menos, luego 6 para 6 nos queda pues a 1 y ese 1 multiplicamos por 4, miren. Más. Luego en esta parte, cuando tengo una potencia, un exponente, ¿sí? Que le está afectando a una fracción, en este caso este exponente le va a afectar tanto al numerador como al denominador. Es decir, que acá tenemos entonces 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Miren, este cuadrado que está acá le afectó al 2, quedó pues 2 al cuadrado, y también le afectó al 3 y quedó pues 3 al cuadrado. Bien, luego en la siguiente parte vamos a resolver esta parte de acá. Vamos a hacer las multiplicaciones. 2 por 2 nos queda pues 4, ponemos el signo menos y 1 por 4 nos queda pues 4, y eso sumado acá hacemos la resolución de estas potencias de 2 al cuadrado que sería pues 4 y 3 al cuadrado que sería entonces 9, nos queda entonces 4 novenos. Bien, ahora hacemos aquí pues esta resta de 4 menos 4 y nos queda pues justamente 0 sobre 6, ¿verdad? Que 4 menos 4 pues nos da 0 y eso sumado pues a 4 novenos. Y recordemos que 0 dividido para cualquier número nos queda pues 0, por lo tanto pues esto desaparece y únicamente me queda la respuesta 4 novenos. Bien, y esta es la respuesta pues de este segundo ejercicio. Ahora bien, antes de pues hacer esta operación podríamos nosotros también tomar otro camino. ¿Cuál sería ese? Miren, en esta fracción que está aquí nosotros podríamos haber simplificado antes de hacer esta operación, es decir, aquí sacábamos pues de este 4 la mitad que era pues 2 y de 6 que es justamente pues 3, miren. Y aquí nos quedaba entonces 2 tercios menos 2 tercios, pues esto pues se anulaba, nos quedaba únicamente 0 y nos queda esta parte de acá únicamente que me daba pues justamente 4 novenos. Miren. Es un proceso opcional que ustedes pueden hacerlo, si hacer directamente la operación en la parte de acá y pues cerrarían pues todo este proceso que está en la parte de acá y irían pues directamente a la parte de acá. Eso pues pueden hacer ustedes o pues obviamente seguir este proceso que hicimos en la parte de acá. Eso quedaría pues a su propio criterio. Bien, luego nos piden pues resolver otro problema que dice así, miren, dice una caja contiene 448 mascarillas, las cuales se deben acomodar en 3 cajas más pequeñas. En la primera se deben poner 1/8 del total, en la segunda 3/8 y en la tercera pues 4/8. Con esto nos piden o nos preguntan cuántas mascarillas van en cada caja y cuántas quedan en la caja original. Bien, entonces el problema consta de que en una caja grande hay esta cantidad de mascarillas, ¿no? 448 mascarillas,
y nos piden pues acomodarlas en 3 cajas más pequeñas y nos dan pues la fracción que debe ir en cada caja. Entonces aquí nos preguntan cuántas mascarillas van en cada caja y cuántas pues quedan en la caja inicial, ¿no? La caja más grande. Y entonces vamos aquí a analizar, hacerlo por cajas, ¿no? Entonces aquí entonces la primera caja, recordemos que en la primera caja era 1/8 del total, ¿sí? Y para sacar pues la fracción de una cantidad, lo que hacemos es multiplicamos la fracción por el total del cual queremos sacar esa fracción. Por lo tanto, en este caso multiplicamos el 1/8 por el total de mascarillas, que sería 448. En esta parte podemos pues simplificar sacando la octava de ambos valores, del 8 y de este 448, y nos queda pues un valor de 56. Por lo tanto, la respuesta sería que en la primera caja van 56 mascarillas. Luego vamos pues con la segunda caja, y en este caso pues la fracción era 3/8, ¿verdad? Por lo tanto multiplicamos 3/8 por el total, que era 448. Aquí lo que hacemos en esta operación aquí es simplificamos el 8 con el de aquí, con el 448, y ese resultado multiplicamos por 3 y nos queda pues un valor de 168. Eso me indica entonces que en la segunda caja van 168 mascarillas. Finalmente tenemos la tercera caja, y la fracción de la tercera caja son 4/8. Por lo tanto tenemos 4/8 y por el total, que eran 448 mascarillas. De igual forma, simplificamos el 8 con el 448 y ese resultado multiplicamos por el 4, lo que me da un valor de 224 mascarillas, y la respuesta queda entonces que en la tercera caja van 224 mascarillas. Bien, ya tenemos entonces el total de cuántas van en cada caja. Pero aquí me pregunta también cuántas quedan en la caja original. Por lo tanto, pues sabemos que en la primera van 56, en la segunda 168 y en la tercera 224. Ahora, ¿cómo saber cuántas quedan? Bueno, en este caso tenemos que entonces sumar la cantidad de mascarillas que están en cada caja, ¿sí? Y ver ese resultado pues restar del total para ver cuántas quedan en la caja original. Por lo tanto, pues vamos a sumar las mascarillas que se acomodan en las 3 cajas más pequeñas. Entonces sumamos entonces 56, que es de la primera, 168, que es de la segunda, y 224, que es de la tercera. Y si yo sumo estos 3 valores, ustedes pueden hacer la operación en su cuaderno para verificarlo, me va a dar un valor de 448. Y si observamos, inicialmente habían 448 mascarillas. Esto indica entonces que en la caja original pues ya no queda ninguna mascarilla, puesto que todas están acomodadas en las 3 cajas. Por lo tanto, la respuesta sería: no queda ninguna mascarilla en la caja. Y la respuesta pues justamente de este problema que nos piden pues analizar en esta parte. Bien, eso pues en cuanto a esta actividad de matemática para esta semana. Vamos a revisar la actividad 3 en la ficha. Y esta actividad 3 titula pues cambio climático. Miren, si nos piden analizar esta parte, nos dan aquí pues un texto, obviamente referente al cambio climático, igual como acá, y en base a la lectura de este texto que ustedes pues la hagan, nos pide pues aquí reflexionar. Dice, nos dan aquí 2 preguntas. Dice: ¿qué piensas sobre los efectos que el calentamiento global tiene en nuestra vida diaria? Y también dice: ¿qué imagen elegirías para representar esta idea? Bien, entonces vamos pues a hacer justamente esta parte que es la actividad 3, cambio climático. Nos pide pues reflexionar. ¿En base a qué? En base al texto que estaba pues en la ficha, ¿no? Tenemos que leer bien ese texto para pues en base a eso reflexionar. Y nos preguntan: ¿qué piensas sobre los efectos que el calentamiento global tiene en nuestra vida diaria? Y he puesto esta posible respuesta. Dice: son muy graves, ya que, como menciona la información, esto produce un cambio climático a una velocidad impresionante. Y lamentablemente nosotros no podemos adaptarnos a ese nuevo hábitat a esa misma velocidad. Pero lo más grave es que estos efectos ponen en riesgo los ecosistemas de nuestro planeta. Miren, y he colocado pues esta parte que está pues justamente en la información que nos ponen en la ficha. Luego nos pide aquí: ¿qué imagen elegirías para representar esta idea? Yo he colocado pues aquí varias imágenes que ustedes pueden guiarse en ellas o pues hacer su propia imagen, ¿no? Que representa pues esta idea del efecto que tiene el cambio climático en nuestra vida diaria. He colocado pues esta imagen. Aquí hay pues una leyenda muy interesante, miren. Tengo además esta otra imagen.
Y también pues tenemos esta imagen, miren, que ustedes pueden tomar cualquiera de ellas o pueden hacer su propia imagen, o incluso en el internet pues hay muchos modelos de imágenes de que ustedes pueden tomar pues cierta parte y hacer su propia imagen, miren. Luego pues en esta parte nos piden ahora analiza el siguiente planteamiento. Discute con los miembros de tu familia qué acciones que enfrenten el cambio climático pueden tomar en cuenta para hacerlas en casa. Eso también se deriva de ese texto que está en la ficha, ¿no? sobre el cambio climático. Yo he colocado pues lo siguiente, ¿no? He discutido con mi familia y hemos llegado pues a estos acuerdos, ¿no? Miren, por ejemplo, hemos puesto que apagar las luces en casa que no sean necesarias, miren. Además, para movilizarse a distancias cortas, usar la bicicleta, es decir, ya no usar el auto. Disminuir el consumo de cárnicos y sus derivados. ¿Bien? Reducir y reutilizar los servicios básicos, por ejemplo, el agua. Bien, esas son pues varias de las acciones que hemos pues acordado en familia. Hacerlas pues para enfrentar el cambio climático. Miren, desde pues obviamente casa, ustedes pueden con su familia plantear sus propias acciones para que pues enfrentar esto del cambio climático, ¿no? Esto en cuanto pues a esta actividad. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Y es la actividad 4, que titula justamente las guerras como causas de la pobreza en el mundo. Miren, entonces aquí nos piden de alguna forma pues leer un texto. Siempre nos dan pues un texto que nos sirve como guía, ¿no? Para que pues, ustedes puedan sacar sus ideas, sus recursos para poder hacer las actividades. Bien. Entonces en base a todo este texto que está acá y esta parte de aquí, nos piden hacer lo siguiente. Miren, dice aquí, dice con base en el texto anterior dibuja el siguiente esquema denominado las partes del todo sobre la pobreza. Entonces aquí nos dan pues el proceso de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces ese esquema tiene pues justamente 4 partes, miren. Así que vamos pues a realizarlo y luego nos piden pues responder algunas preguntas en base pues justamente a este texto. Bien, recuerden pues que esta actividad era pues las guerras como causas de la pobreza en el mundo. Nos piden pues hacer en base a este texto pues el siguiente esquema denominado las partes del todo sobre pues la pobreza. Y en esta primera parte va pues el objeto de estudio, que es la pobreza en este caso. Luego viene pues las partes, y en este caso nos piden poner las causas que originan pues la pobreza. Y en este caso pues he puesto el colonialismo, la esclavitud, las pandemias, enfermedades y la corrupción y discriminación. Luego la siguiente parte de este esquema es cuál es su función, es decir, las consecuencias nos piden aquí poner. Y en este caso he colocado pues que existe pues mortalidad infantil, trabajo infantil también, y además desnutrición y problemas de salud, miren. Luego en esta parte nos piden ahora qué pasaría si faltaría, es decir, aquí nos piden ahora que hipotéticamente pensemos en la solución o en lo que pasaría pues si no existiría una de las causas. ¿Sí? Es decir, vamos a colocar aquí qué pasaría si es que no habría, por ejemplo, el colonialismo o la esclavitud. Entonces, miren, yo en este caso he colocado que si no existiría la esclavitud ni el colonialismo, pasaría esto. Miren, aquí dice, si no hubiese existido la esclavitud ni el colonialismo, probablemente hubiese existido una correcta distribución de la riqueza y no habría pobreza. Recuerden, es un caso hipotético. O sea, ¿qué pasaría si es que no habría estas causas que están acá? Bien. Esto pues ustedes van a hacerla una parte de esto con cada causa que ustedes colocan acá. Si ustedes colocan aquí 2 causas, deben aquí haber pues 2 de este tipo de razonamientos, ¿no? En mi caso pues como yo he colocado 3 causas, bueno, debo colocar un análisis de esta parte con cada una de las causas. Bien, esta pertenece pues al colonialismo y la esclavitud. Luego, ¿qué pasaría si no existirían las pandemias ni enfermedades? Bueno, en este caso pues decimos que sin pandemias ni enfermedades en el mundo, la gran cantidad de recursos que se destinan a ellas podrían emplearse en atacar la pobreza global. Miren, recuerden un caso hipotético en el que no hubiera ni pandemias ni enfermedades. Luego la siguiente causa que yo puse es la corrupción, la discriminación, y yo he puesto la siguiente análisis hipotético. He puesto que sin corrupción ni discriminación se emplearían mejor los recursos y se enfocarían en los grupos más vulnerables y discriminados de la historia. Miren, si ustedes no se olviden pues colocar esos análisis hipotéticos en base a las propias causas que ustedes han colocado en su esquema. Muy bien, luego nos pedían pues contestar algunas preguntas.
La primera dice lo siguiente, dice, ¿cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? Bueno, yo he colocado pues que además de las muertes y destrucción de infraestructura que provoca la guerra, están los efectos sobre la población que concluyen en problemas para generar recursos. Los combates provocan el desplazamiento de personas, lo que destruye las redes sociales que sostienen los negocios. Además, por otra parte, el daño que sufren las redes viales impide la normal circulación de mercancías, impidiendo también el abastecimiento normal a los negocios. Además, las batallas generan efectos e incluso destrucción en los locales en los que se desarrollan los negocios, imposibilitando su funcionamiento. Bien, aquí he puesto algunas pues de las formas en las que ha influido las guerras pues en la pobreza de América Latina. La siguiente pregunta nos decían ahora, ¿cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales, pobreza, guerras, tráfico de personas, drogas, etcétera en América Latina? Yo he puesto pues la siguiente posible respuesta: realizando cambios tanto en las leyes como en la conciencia de las personas en cuanto a la igualdad de oportunidades, sin discriminaciones, tomando en cuenta que si ha de existir un cambio significativo en América Latina, será con el aporte de todos. Miren, fomentar una cultura de tolerancia y practicar un diálogo social para mantener la paz y así evitar conflictos sociales y armados. Y finalmente, realizar campañas preventivas dirigidas a la juventud en las que se incite a tomar conciencia de los efectos devastadores que producen las drogas en las personas que las consumen y en quienes las trafican. Bien, hasta aquí pues esta actividad 4. Vamos a pasar ahora a la actividad 5. Y esta actividad pues justamente se refiere al ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Nos dan aquí pues una información acerca del patrimonio cultural de un pueblo. Nos dan una pequeña definición de lo que es. Ustedes deben pues leerla, ya que pues más adelante les piden a ustedes decir su propia pues, interpretación de lo que es un patrimonio cultural. Así es que deben leerlo muy atentamente esto. Luego pues en esta parte nos dice, prepárate para crear un museo en casa. Miren, y nos dan pues algunas pautas, algunos pues 5 puntos de cómo hacerlo. Vamos pues a analizarlos en esta pues actividad 5, miren, que era pues ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Pues en esta parte donde dice lo siguiente, miren, el primer punto dice, investiga y escribe en tu cuaderno manifestaciones que sean consideradas como patrimonio cultural. Puedes tener una conversación con familiares o vecinos cercanos. También puedes consultar en internet libros y folletos para ampliar la información para tu investigación. En este caso, bueno, nos dice aquí manifestaciones, ¿no? Pues pueden ser patrimonio tangible e intangible, ¿verdad? Entonces en este caso yo he colocado varios ejemplos de patrimonios pues tangibles. En este caso he colocado pues el Taj Mahal, la Gran Muralla China, he colocado pues las ruinas de Machu Picchu y también las Islas Galápagos. Ustedes pueden pues además colocar patrimonios intangibles, ¿no? Que también pues les da opción, ya que dice aquí manifestaciones, dice aquí, miren, que sean consideradas pues patrimonios culturales. Esto en cuanto pues este paso 1, que pide pues investigar, ¿no?, sobre esas manifestaciones. Luego pues el paso 2 dice, escoge un patrimonio tangible o intangible que consideres importante para poder rescatar y recrear en el museo en casa. Entonces en este caso yo he escogido pues las Islas Galápagos. Entonces ustedes pueden, de su grupo que ustedes los pusieron, pueden colocar o escoger uno de ellos para pues recrearlo en su museo en casa. La parte 3 dice, imagina y dibuja el patrimonio escogido. En este caso he puesto algunas pues imágenes del patrimonio cultural que es Galápagos. Miren, esto pues en cuanto a este paso 3. De alguna forma ustedes deben aquí colocar pues en base a lo que ustedes han escogido, pues imaginar y dibujar ese patrimonio que ustedes han escogido, ¿no? La parte 4 dice, ahora piensa en un nombre para tu museo en casa. Bueno, en este caso pues he colocado, dice Museo Casa de Pablo, puede ser también Museo Casa de Fabris. Ustedes pueden colocarle pues su propio nombre a su museo, pueden ser pues ingeniosos en esta parte, ¿no? Y crear pues el propio nombre para su museo. Luego nos pide aquí, socializa con tu familia la idea de lo que tú crees que es un patrimonio para que te puedan aportar en un mejor desarrollo de la actividad. Miramos aquí, ustedes deben pues socializar con su familia, ¿no? Es decir, contarle a su familia qué es para ustedes pues patrimonio, o sea, qué idea tienen ustedes de patrimonio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pues
en base a los aportes de su familia, ustedes puedan desarrollar correctamente esta actividad. Y luego pues nos piden esta parte, dice: recuerda, puedes ser muy creativo para la elaboración de tu museo. Utiliza todo el material disponible en casa, inclusive pues el reciclado. Ustedes van a usar todo eso para recrear su museo. Depende de lo que ustedes escogieron, ¿no? Del patrimonio que ustedes escogieron para exponerlo en su museo. Bien, vamos entonces a revisar la ficha. Bien, y aquí si notamos pues ya hemos terminado con estas actividades. Bien, para esta parte tenemos obviamente una actividad aquí de inglés que vamos a subirla pues en un video aparte. Vamos a subirla al canal. Sí, aquí pues hemos ya terminado con estas actividades, ya que aquí, como vemos, están ya las actividades de la semana 3, ¿sí? Que vamos a analizarlas pues en un siguiente video, la siguiente semana. Bien, pues hasta que llega este tutorial de esta semana 2 del proyecto 1. Bueno, antes quisiera pues enviar un saludo a Fernando Sacón, Luis Goya, Víctor Gamer, Lorena Gómez, Carolina Monroy, Daniela Cedeño, Noemí Gavilanes, Lunita Dayanara, Betty Lucas Reyes, Elizabeth Malave, Humberto El Pro, María Quijije, Mayuri Vázquez, Jonathan Cruz, Sara Calero, Angela Calvo Piña, Alessandro, Germain Rodríguez, gracias a todos, Dani de la Cruz, Angie Crab, Paula Cruz, Andrea Solorzano. Y a todos ustedes pues muchas gracias por sus comentarios, por darle like a los videos. Espero que les haya servido este video. No se olviden pues dejar sus preguntas en los comentarios. Sí, nos veremos pues en el siguiente tutorial.